Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de ajedrez. Y bueno, el día de hoy vengo a traerles una muy interesante partida jugada en el año 1988 de John Noon, el gran campeón británico, contra Lagos Portish. Esta gran partida me gustó bastante y quise traerlas para una continuación o un estudio debido a que es una partida muy didáctica y muy interesante desde el punto de vista estratégico y de finales, y también con una brillante combinación para culminar la partida. Bueno, la apertura la empieza John Noon con E4, E5, caballo F3, caballo C6, lo más normal. Alfil B5 entrando a la apertura española después de A6. La idea es después de alfil A4, directamente se puede jugar alfil por C6, B por C6 y entramos de lleno a la apertura o la variante del cambio, también D por C6, pero aquí alfil A4 y aquí Lagos Portish juega D6, una apertura normal, tranquilo, jugar despacio. Y aquí John Noon no juega lo tradicional aquí es jugar D4, un caballo C3, sino que transpone después de alfil por C6, jaque, B por C6, a la apertura española, variante del cambio, pero esta apertura tiene la ventaja de que ahora, después de jugar D6, ya las negras no pueden jugar D por C6, que es lo más normal. Y es cierto que B por C6, tras este cambio de peones, es cierto que las negras van a tener un mayor control central. Sin embargo, tienen que tener cuidado cuando van a jugar el avance C5, ya que puede dejar ciertos huecos en la posición. D4 por parte de Jonun, E por D4, dama por D4. Aquí sí, por ejemplo, caballo por D4 pudiera ser quizás o pensar que fuera una buena jugada, pero tiene la desventaja de que después de alfil, por ejemplo, alfil B7, me parece una interesante jugada. Caballo C3, fácilmente las negras pueden jugar C5 sin ningún problema, y además después de que este caballo se retire, por ejemplo, a E2, a B3 sería un sinsentido. Las negras siguen controlando la casilla de 5 y no es fácil para las blancas controlar esta casilla debido al alfil, y además que corren o evitan que ese caballo se quede en D5. Entonces dama por D5 no es una mala jugada. Es cierto que mueve la dama rápidamente, sin embargo es más difícil tener o mover la dama. La dama va a tener más perspectivas de regresar a una buena posición. Caballo F6 tocando el punto E4, y aquí Lagos Portish tenía si jugaba, por ejemplo, en vez de caballo C6, un C5, la dama puede ir o a E3 o a D3 y buscar un caballo B5. Y aquí en esta posición existirá un hueco en D5 que las piezas negras les costará poder controlar, ¿no? Por lo tanto, un C5 en esta posición es un sinsentido. Caballo F6 tiene más sentido, toca el punto E4. Después de enroque, alfil E7, preparándose para el enroque corto también, caballo C3. Los dos jugadores desarrollan sus piezas, preparan el enroque, las negras preparan el enroque corto, las blancas preparan o quieren terminar lo más rápido su apertura. Después de caballo C3, enroque corto, y ahora en vez de jugar un alfil E3 o un alfil F4, un alfil G5, que sería una eh, posición, un movimiento bastante lógico y también bastante jugable. Jonun juega torre E1, preparando quizás un E5 lo más rápido posible. Y ahora Jonun se tienen que enfrentar contra la jugada alfil G4. Alfil G4 prepara ya una amenaza, y además tiene la idea de que este caballo pueda tener mejores casillas con los cuales pueda tener ciertas perspectivas, es decir, la casilla C5, la casilla E5, que es un plan bastante común en la apertura española y tiene mucho sentido. Aquí, después de alfil G4, las blancas tienen que tomar una decisión: cómo van a poder, qué es lo que van a hacer contra la amenaza, que es obviamente alfil por F3, que es una amenaza directa, y doblar la estructura de peones.
del enroque de las piezas blancas. Por lo tanto, aquí existen dos jugadas, que es dama E3, también bastante jugable, lo que también permite con un plan del estilo caballo D4, caballo F5, pero esta jugada tiene la desventaja que evita la salida del alfil de C1. Por lo tanto, más fuerte es jugar dama D3, que está en sintonía en la posición y todavía permite jugar alfil F4 o alfil G5, y además también permea la posibilidad de jugar un caballo D4 a la siguiente, atacando el punto, tocando el punto C6. Por lo tanto, dama de 3, y aquí Lago Sportish prefiere cambiar este alfil por F3, dama por F3 y ahora caballo D7 con la idea de un amague buscando la casilla C5 o si no la casilla C5, con lo cual podría atacar o tocar la dama de las piezas blancas, con lo cual ganaría un tiempo, ¿no? Y aquí Lago Sportish es cierto que está jugando, está en una posición igualada, es cierto que tiene peones doblados y es cierto que tiene una buena posición este alfil. Me gustaría mucho verlo en la casilla F6. Y bueno, Jonun juega una interesante plan que es jugar B3 con la idea de llevar ese alfil a la casilla B2 y buscar armar alguna clase, si no batería, intentar que ese alfil juegue en el flanco de rey de las piezas negras, ¿no? Alfil F6, una jugada bastante lógica, muy interesante. Me gustaba más jugar directamente caballo F5, después de, por ejemplo, dama E2. Ahora sí, alfil F6, y es cierto que tras esta jugada existen fuertes continuaciones, como por ejemplo F4. Sin embargo, caballo G4, y no me queda claro quién tiene la ventaja, ¿no? Por ejemplo, alfil F2, pero bueno, obviamente caballo G4 no puede jugarse aquí debido a que cae el caballo de G4. Por ejemplo, sí, caballo G6, aquí alfil B2 o dama D3, podría ser alfil B2, pero cae este peón, por lo tanto, mejor aquí quizás jugar un dama D3, defendiendo todo, pero las piezas negras tienen un fuerte centro de peones que podían avanzar, ¿no? Y las piezas negras aquí las están jugando bastante bien tras estas complicaciones. Por lo tanto, un F4 no es tan rápido. Quizás aquí jugar un dama E3 y llevarlo más tranquilo, pero bueno, no jugaron esta continuación. Después de B3, jugó primero alfil F6, ya amenazando en tocar ese punto. Y aquí después de alfil F6, las negras se tuvieron que enfrentar con alfil B2. Y aquí ya hay una amenaza, por ejemplo, un caballo E4, torre E8, jugada normal, metiendo más presión al punto E4 y además preparando ya un rápido caballo E5. Inclusive caballo E5 en esta posición me gustaba mucho más. Torre de AD1, centralizando las piezas. Jonun juega tranquilo, juega su partida y no hay ningún problema. Y aquí se juega torre E6, una jugada que no me termina de convencer. Es cierto que torre E6 tiene la ventaja de que puede llevar la dama a la casilla E8 y buscar alguna clase de batería para seguir presionando en el punto E4. Ese es un plan que se me ocurre. No obstante, es muy lento y es cierto que aquí las blancas no tienen ninguna amenaza directa, pero se me hace un plan muy lento. Dama H3, una jugada que tampoco termina de convencer, pero tiene la ventaja de que ya prepara la expansión F4 y F5. Dama E8, aquí me gustaba más dama E7, dama E8 permite a las blancas observar el plan que es después de caballo C5, ahora sí someter una fuerte presión a este punto en E4. Por lo tanto, es ahora o nunca. Una idea sería, contra este plan sería jugar F3,
No obstante, F3 permite o debilita toda esta gran diagonal. Por lo tanto, no creo que jugar F3 o jugar pasivo en esa posición sea lo mejor. John Nun juega F4 en una posición igualada y compleja. Y ahora empiezan a venir las complicaciones. Torre D8. Inmediatamente jugar caballo C5 también era posible. Pero torre 8 prepara todavía más el plan caballo C5. Y aquí dama E3. Dama E3 parece una locura, ¿no? Especialmente porque las piezas negras van a jugar un caballo C5. Si caballo C5 en esta posición, las piezas blancas para lograr obtener ventaja tienen que jugar E5 sí o sí. Ahora no pueden capturar de peón de D porque el caballo en C5 queda volando. Por lo tanto, esto es una de las razones por qué no jugaron inmediatamente caballo C5. Pero sí pueden jugar caballo B6 con el plan de un D5 y aprovechando que las piezas negras están atacando a la dama vía rayos X con la torre de E6, ¿no? Una interesante jugada caballo B6 que evita los planes de E5, ¿no? Caballo C5 hubiera sido un error inminente. Sin embargo, las blancas juegan inmediatamente E5. Parece una locura, especialmente porque la dama blanca está siendo atacada. Pero como vamos a ver a continuación, después de D por E5, existe la fuerte jugada no capturar con el peón de F, sino jugar F5 como una jugada intermedia. Esta jugada permite que después de, por ejemplo, torre D6, torre por D6, torre por D6, y ahora tenemos una fuerte jugada con caballo E4. Vamos a ver esta variante, por ejemplo, torre D6, torre por D6, obviamente torre por D6 y B por C6, dama por B6, perdiendo el caballo. Y ahora caballo E4, ganando tiempo sobre la torre y al mismo tiempo doblando peones. Por lo que creo que las piezas blancas tienen una posición muy interesante en esta posición. Aquí Lagos Portage busca simplificar la posición torre por D1, para buscar que las piezas blancas pierdan un poco su iniciativa. Torre D7, aquí torre D6 no puede jugarse debido a que torre por D6, B por 6 y dama por B6. Y tras caballo E4, la misma idea, aprovechando que este alfil se encuentra muy mal situado y no tiene después de torre 7 la jugada torre D8 para poder salir. Aquí las blancas han conseguido doblar la estructura de peones por un peón que han sacrificado. Después de torre D7, buscando simplificar, es muy tarde debido a caballo por F6, G por F6, y aquí en vez de simplificar, John Nun juega torre E1. Este caballo va a ser importante y va a aprovechar esta columna G que se encuentra abierta, ¿no? Entonces las piezas negras es cierto que tienen un peón de más, sin embargo no puede observarse ya que tienen dos islas de peones doblados, con lo que no me queda claro quién tiene la ventaja y además tiene una gran cantidad de islas de peones. Tiene 1, 2, 3, 4 islas de peones, comparado con John Nun, que solamente, o entre comillas, pudiéramos pensar que tiene 3 islas de peones. Dama de 8, la idea es controlar la columna D, sin embargo, esto es muy lento. Dama E4, jugada precisa, ya que acelera o permite la posibilidad de un torre E3 con un torre G3, ¿no? Caballo D5, el caballo de esta manera evita que las blancas intenten un plan con alfil C3, alfil D2 y llevar, por ejemplo, el alfil a esta posición, con lo cual ya sería ganado, pero el alfil tiene muchas opciones de llegar a esta posición, por ejemplo, un alfil C1, pero aquí juega primero dama G4, jaque, rey H8, aquí me hubiera gustado más llevar el rey al centro, pero quizás Lagos Portage tenía miedo de un alfil C1, pero
Las piezas negras aquí no están perdidas. Por ejemplo, C5, alfil H6 jaque. Y aquí las negras lo están haciendo bastante bien. Es cierto que tienen pues el rey en el centro. Es cierto que tienen sus piezas no están en las mejores casillas. Por ejemplo, llevar este caballo a B6 e intentar llevar esta torre a un D4 podría ser una jugada interesante y defensiva. Pero aquí las piezas blancas tienen que tener mucho cuidado. Es cierto que aquí la posición por las computadoras da ventaja a las blancas, pero en la práctica no siento que sea tan fácil para las piezas blancas progresar aquí. Por ejemplo, la computadora dice aquí dama C4, pero después de caballo B6, ya vi por qué no caballo B6, ya que se captura en punto C5. Por ejemplo, aquí se puede jugar torre D6. Y después de dama por C5, igual. Sigo pensando que la posición sigue siendo ventajosa para las negras debido a que es muy difícil que las negras puedan aprovechar por la estructura de peones esta posición. ¿No? Aquí era una posición defensiva, es cierto que es una posición incómoda para el Sportish, pero hubiera sido mejor que la continuación con que se vio en la partida. Después de rey G4, rey H8, ciertamente es una mala idea tener a tu rey tan cerca o fuera del centro, especialmente porque la columna G va a estar controlada por las piezas blancas, ¿no? Aquí después de rey H8, alfil C1 es claro, quiere jugar la mortal. Alfil H6, dama F8 buscando evitar directamente el plan de alfil H6 y al mismo tiempo buscar un dama B4 intentando desesperadamente cambiar a las piezas, ¿no? Obviamente no les conviene, las blancas para evitar este plan juegan C4, amenazan el caballo de D5 y además evitan el plan con dama B4 buscando cambiar las piezas, ¿no? Caballo B4, no me gusta esta jugada debido a que lleva el caballo a posiciones fuera de tablero. Mejor caballo E7. Es cierto que el caballo no puede acceder fácilmente a la defensa del rey, pero puedes, por ejemplo, llevarlo a esta casilla. Vamos a ver un ejemplo. Sí, alfil E3. Me gusta un caballo G8 y estás defendiendo muy bien este punto en F6. No pueden acceder a H6 y pueden buscar, por ejemplo, un plan con alfil dama G7 para buscar cambiar, ¿no? Y yo no creo que aquí las piezas negras estén mal. Pero caballo B4, dama H4 toca el punto F6, dama D6 defendiendo el punto F6, sigue tocando el punto A2 y aquí dama H6, jugada interesante ya que obviamente las piezas blancas tienen el plan de torre E3 o torre 4 para torre H4 o torre H3, ¿no? Por ejemplo, torre D8, las piezas negras buscan defenderse de alguna manera con un plan de torre G8 o intentar evitar el control o llegar antes para evitar por ejemplo, un torre G3, ¿no? H3, ahora sí, ya amenazan torre 4 porque si no, antes llevaban con torre D1 jaque y mate. Y aquí las piezas negras cometen un brutal error. Lo conveniente aquí era jugar torre G8 porque evita que las piezas blancas dominen o tengan el control de la columna G. Y ahora, si torre por H7, un sacrificio un poquito raro, las blancas no consiguen nada porque torre 4 intentando dar mate del tipo
con torre H4 es imposible debido a dama D1, jaque, rey H2 y dama por C1 y se acaba todo el peligro de la posición, ¿no? No existe nada aquí. Pero aquí cometieron un terrible error. En vez de jugar un plan con torre G8, jugaron un C5. Y C5 es completamente perdedor. Torre E4. Y ahora el peligro es inminente. Debido a que si dama D1, rey H2, por ejemplo, si aquí dama por C1, bueno, no se puede porque está la dama en dama H6, dama C1 y las negras tienen que abandonar ya que no existe defensa aparente contra el plan básico que es dama H4 o dama G4 y simplemente dar mate. Entonces aquí no jugaron dama D1, jugaron rey G8, pero ya es demasiado tarde por la brillante combinación dama por H7 y Lagos Portish tuvo que rendir su rey debido a que dama por H7 y viene un brillante mate con dama H4, rey G7 y aquí brutal alfil H6, jaque, rey H7, rey H8 es lo mismo y mate con alfil F8. Brillante combinación. Aquí Lagos Portish se rindió después de dama H7. Y bueno, espero que esta partida haya sido de su agrado. No olviden suscribirse. No olviden darle pulgar arriba. No olviden darle a la campanita para que puedan ver más videos como estos. Y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.